Bueno, son las 19:16. Hoy una jornada, como decíamos nosotros, terrible a nivel nacional por todo lo que aconteció, porque estábamos conversando con Esperanza Martínez, que la situación ya de la inseguridad que hay, no solamente en Pedro Juan Caballero, ¿no?, sino que ya trasciende un poco más allá, y bueno, lo que pasó con el fiscal Pechi también, pero terrible realmente. De eso vamos a hablar en segundito nada más, pero bueno, gracias antes que nada por estar esta noche. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, Fernanda, Julio, por la invitación y realmente también un gran saludo para la audiencia. Bueno, ¿puedes contarnos hoy en qué lugar, ya sé que no querés que se pregunte si está dentro o no la concentración, pero por eso quiero que nos cuentes bien para que la gente te sitúe. Hoy tu campaña está en forma individual, no reunida con la concertación dentro del Frente Guazú del Ñemonguetá. O sea, ¿cómo se desarrolla esa campaña hoy de Esperanza Martínez? Bueno, nosotros hicimos un proceso. En marzo de este año pedimos como retirarnos provisoriamente de la concertación y teníamos como 3 objetivos. El primero era construir los Ñemonguetá en los departamentos con la idea de que la unidad no solamente es una unidad de un acuerdo que firman los presidentes de los partidos, sino que también es una unidad con los liderazgos intermedios de las bases, de los departamentos, etcétera. Entonces los Ñemonguetá en realidad lo que hacen somos hoy 14 partidos y movimientos en el Ñemonguetá Frente Guazú, y se reúnen a nivel territorial, organizan los encuentros, se hacen los encuentros con la dirigencia, y es una manera de construir confiabilidad y construir confianza en los territorios y con los compañeros. Estamos ya por el 6º departamento. Este fin de semana vamos a estar en Ciudad del Este. El segundo objetivo era buscar una manera de dirimir las precandidaturas entre Sixto y yo para poder también para no irnos hasta el final y poder comenzar una campaña en serio con la candidatura que represente al Ñemonguetá y al Frente Guazú, que terminó hace 15 días aproximadamente. Y la tercera es debatir si entramos en la concertación o no, pero sobre todo queremos que esa unidad con todas las fuerzas, la oposición, tenga claramente una hoja de ruta y esa hoja de ruta también tenga un proyecto de gobernabilidad política, de cogobierno. Porque tenemos la experiencia del 2008-2012, que nos fuimos todos juntos, pero no terminamos todos juntos. Y eso hay que tener una autocrítica y tenemos que ser conscientes de que no es fácil gobernar entre 40, 30 partidos y movimientos, y que necesitamos discutir cómo van a ser esas reglas de cogobierno, de cogestión entre todos, y sobre todo qué vamos a hacer. La gente tiene que saber por qué somos una concertación, qué espera de nosotros para poder después exigirnos que hagamos lo que tenemos que hacer. Y ahora, entre esos 3 puntos, ya se resolvió lo del tema de Sixto Pereira y Esperanza Martínez. El liderazgo y la candidatura está con Esperanza Martínez. De esos 2 puntos que quedan, uno es trabajar, ¿verdad? Y los Ñemonguetá. Ya se hicieron varias reuniones. Eso seguimos. Eso siguen, ¿verdad? Y el tema de la concertación, creo que la concertación todavía no terminó su documento, pero ¿ustedes no van a aportar o van a entregar un documento a la concertación? Pregunto cómo sí, se va a yo creo que consensuar. vamos a intercambiar sobre estos 3 temas que te decía, cómo hacemos el tema de una hoja de trabajo conjunta. Recordarás que en el gobierno de la Alianza del 2008 teníamos 6 puntos. Lugo llevó 6 puntos de acuerdo. En las otras cosas podemos no estar de acuerdo, pero en esos puntos. Para el 2018 también con Efraín se hizo un programa consensuado. Necesitamos ahora tener ese programa. Nosotros lo estamos haciendo de nuestra parte y seguramente sentarnos con todas las fuerzas de oposición para acordar, y todo el proceso de cogobierno también, cómo se haría eso o cómo piensan los compañeros que podemos trabajar y sobre todo administrar juntos.
¿Coinciden y ustedes también son conscientes de que la oposición, si no está unida, no va a vencer al Partido Colorado? Así es. Sí. Sí, yo creo que hay que pensar en los mecanismos para llegar a una candidatura finalizada. Ojalá que pueda representar a la mayoría de la oposición. Tal vez pueda haber algún sector que no se sienta identificado y que pueda pueda participar fuera, digamos. Pero creo que tendríamos que pensar en cómo unificamos una chapa al final de tal manera a que podamos ir juntos como oposición en el 2023. ¿Y se necesita también de votos colorados para vencer al Partido Colorado? Se necesita del voto de la gente que quiere un cambio y una transformación en el Paraguay. Y ahí hay colorados, liberales, Frente Guazú, sin partido. Yo creo que hay que diferenciar la cúpula de los partidos, en este caso el Partido Colorado, del pueblo colorado. Porque si el pueblo colorado realmente hubiera sido objeto de políticas públicas que fueran favorables para todos los colorados, pensando en un gobierno colorado para los colorados, como ellos dicen en su discurso, y bueno, no debería haber colorado pobre, colorado sin escuela, sin sistema de salud, y eso no ocurre. En la gente pobre son de todos los partidos, entonces la gente tiene su afecto, su corazón al partido que tiene confianza, cariño, historia, lo que se quiera o tradición, pero en este momento tenemos que pensar en una propuesta y en una chapa que pueda llevar adelante esa propuesta justamente para enfrentar esto que decías al inicio, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del empleo, el tema de las condiciones ambientales que estamos pasando por todo este tema climático, de sequías, de granizados, de temperaturas extremas que ni siquiera nos garantizan nuestra producción principal, que es la producción agrícola. O sea, hay una agenda de transformaciones en el Paraguay, el tema de la tierra, el tema de la fiscalidad, ¿verdad? Tenemos que pensar en una agenda de transformaciones en el Paraguay, pensando en los 7 millones de paraguayos, no en grupos privilegiados, que generalmente son los que reciben todos los tipos de recursos. Las políticas públicas favorecen a ciertos sectores, pero no llega a toda la población. Y creo que ese es el desafío y eso es lo que espera la ciudadanía. Ya la gente dice, no basta nomás con votar a este u otro partido, sino queremos votar una propuesta y un equipo. ¿Cómo captar el voto colorado de aquellos que votan por el color? ¿Cómo repetir un poco esa fórmula, pero eliminando ese estigma que hoy en día se tiene y tienen algunos sectores de ya no le quiero votar a ellos porque ellos ya estuvieron en el poder y miren cómo terminaron? Bueno, yo creo que siempre va a haber un voto duro dentro de los partidos tradicionales porque hay un modelo instalado. O sea, primero tenemos este tema de la narcopolítica y vimos en las elecciones anteriores maletines concretos de dinero que recorrían los distritos y candidatos en que han repartido dinero, víveres, el tecoponá, todas las cuestiones ligadas al Estado. Y hay una parte de la población que es el voto duro de los partidos tradicionales que apelan a esto, a poner miedo porque te vamos a sacar tus beneficios o te vamos a dar los beneficios porque en ese concepto, digamos, capto tu voto, etcétera. Pero hay el resto, un gran porcentaje de la población que hoy es superadora de esa cuestión y que dice, incluso hay veces que dicen, bueno, yo voy a recibir la plata o voy a recibir total es mi plata nomás luego que ellos roban, pero voy a votar diferente. Y ese es el gran desafío de esta alianza de la oposición, de lograr tener la confianza de la mayoría de la gente para poder ganar las elecciones y sobre todo también apelar a la juventud, que está más abierta
ya a esperar propuestas, que espera cambios, que está cansada de la corrupción, que exige conquistas concretas. Los estudiantes hoy dicen queremos educación gratuita, queremos transporte público gratuito, queremos transporte público de calidad, queremos salud. O sea, hay una población que escapa a ese modelo clientelar y tenemos que buscar la manera de conquistar ese voto y la confianza de ese voto y la participación de ese voto. ¿Conversan ustedes con los otros sectores o los otros candidatos que están, por ejemplo, fuera de la concertación? Hay muchos que se van saltando y dicen, bueno, yo me voy a precandidatar, el caso de Chilaver, el caso de Euclides, que hasta ahora está ahí un poco dubitativo también, si se une o no a la concertación y que muchas veces terminan siendo esos votos que salen y que un poco se desprenden, pero también captan y sacan votos a la oposición. Claro, en realidad sí, todos estamos tratando de conversar, todos estamos tratando de, digamos, buscar acuerdos posibles para disminuir esta cantidad de oferta que hoy existe. Se hace entre candidatos, se hace también entre las fuerzas políticas. Es parte, digamos, de este proceso de negociación mientras cada uno trata de presentar las propuestas concretas a la ciudadanía. En torno a ese punto específicamente, doctora, he visto en los días anteriores que movimientos independientes también están participando de este Ñemonguetá del Frente de Guazú. ¿Se podría dar como una segunda concertación entre partidos y movimientos opositores dentro de ese Ñemonguetá? Bueno, a la par de la concertación que ya se está formando. Yo vería como un escenario ideal que podamos tener una chapa lo más unificada posible, eso sería lo ideal, de tal manera que haya una chapa fuerte de la oposición compitiendo con el Partido Colorado. Y tal vez lo que van a ver algunas disidencias es en la lista de, por ejemplo, plurinominales, en la lista de senadores. Por lo menos el Frente Guazú quiere hacer una chapa que integre a partidos de centro, progresistas, y tratar de hacer una chapa unificada, no, por ejemplo, integrar su lista de senadores a la lista del Partido Liberal. En todo caso, que el Partido Liberal tenga su propia lista y que el Ñemonguetá, Frente Guazú, tenga una propia lista o se pueda integrar a la concertación. Eso es lo que está en debate. Hay partidos que me parece, creo que Patria Querida está hablando de hacer una lista solos. No sé si eso han concretado o no. Ahí es donde hay diferentes miradas para las listas plurinominales. Pero ojalá tengamos una posibilidad de concretar una lista al final que pueda competir mayoritariamente con el Partido Colorado. ¿Ya hay un candidato a la vicepresidencia que pueda estar con Esperanza Martínez? Estamos buscando, estamos conversando y queremos ver una chapa que pueda acompañarnos. En ese caso, ¿es una persona que estaría dentro de su propio movimiento del Frente Guazú o buscaría en partidos tradicionales también? Y estamos hablando porque la idea siempre es que la chapa pueda complementar sectores y que podamos mostrar también una pluralidad en la imagen de la chapa, ¿verdad? Que nos permita que la gente sienta de que vamos a gobernar para todos. ¿Y Esperanza Martínez es candidata a presidenta de la República, precandidata, o es negociable y decir Esperanza puede ser la candidata a vice? Bueno, me eligieron para ser presidenta de la República. Eso es clarísimo, o sea, el que buscan sería el que acompaña a Esperanza Martínez. Así es. Eso es. Y lo mismo surge si es que por ahí deciden entrar a la concertación. Claro, seguramente vamos a ver si de repente podemos encontrar aliados allí. Lo que pasa es que esto se está debatiendo en el Ñemonguetá. Seguramente mañana continúa otra reunión más. Bueno, nosotros siempre somos muy deliberantes y tratamos de tener una postura colectiva, así como actuamos en el Senado, ¿verdad? Discutimos y tenemos una posición política unificada y actuamos en base a una línea política porque es más fácil tener claridad y no todos dispersos, todos votando cosas diferentes. Tratamos de tener una línea política y respetar entre todos. Hay unas cuestiones que evidentemente tienen que ver con el tema de la concertación y cómo se va a definir, y voy a consultar directamente, doctora. Tiene que ver con la encuesta.
el Partido Encuentro Nacional propone hacer una encuesta general auditada y todo para no ir todos al 18 de diciembre con varios candidatos dentro de la concertación. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? Y eso es lo que estamos analizando. Estamos viendo una propuesta alternativa que vamos seguramente en ¿No breve. sería una encuesta? Y podría ser una encuesta, pero es siempre más complicada de que se acepte, a no ser que tenga una claridad en términos, porque resulta que necesitamos que la dupla represente un proyecto. Entonces podemos hacer una encuesta y pueden salir dos personas que realmente no logren congeniar para hacer una dupla que lleve una propuesta. Y acá no es una cuestión solamente de una lista de los más populares, sino una propuesta política. Nosotros queremos llevar una propuesta política que haga transformaciones y queremos ganar, queremos gobernar y queremos dar resultados para la gente. Entonces a mí me gustaría tener una dupla y competir con esa dupla, porque esa dupla representa un programa claro y yo quiero que la gente que le vote a Esperanza Martínez sepa, por ejemplo, vamos a hacer la reforma de salud. ¿Qué reforma de salud queremos hacer? Vamos a hacer la reforma de educación. ¿Qué reforma en educación vamos a hacer? Porque, o si no, pareciera que el programa, siempre se dice el programa no vende votos, pero sí hace la diferencia. Nosotros queremos seguir con este endeudamiento que hoy trae el gobierno colorado y que en los 9 años nos llevó a una deuda del 12% del PIB al 38% del PIB y que la gente va a pagar por 40 años. No sé cuántos años tiene Fernanda, no le voy a preguntar, pero agrega 40 años a tu edad y es el tiempo que la gente que nos está viendo, un chico que hoy tiene 20 años, va a terminar de pagar a los 60 años. Y esa deuda que se hizo para todo, pagar entre todos los paraguayos, ¿en qué le llegó a la mayoría de la gente? ¿Cómo afectó la vida de la gente? Entonces, nosotros podemos presentar también una propuesta de endeudamiento para la salud, pero queremos que la gente sepa que ese endeudamiento le va a beneficiar a la gente. ¿Y cómo le va a beneficiar? Por eso que no hay que obviar el tema de la discusión de las propuestas. No es nomás quién es más lindo, más simpático o más popular, porque la popularidad no significa que uno esté preparado para gobernar y para hacer cambios en este país. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué puede hacer el gobierno siguiente? Si dice Esperanza Martínez, yo voy a ser la próxima presidenta, ¿qué hago como presidenta de la República por ese endeudamiento que se quedó de estos últimos 9 años? Bueno, el endeudamiento tenemos que ver varios mecanismos para enfrentar lo que ya debemos. Claro. Hasta incluso se puede hablar de una negociación para poder, como se hicieron en otros países, porque toda esta deuda que también fue parte de la pandemia, hoy incluso lo está discutiendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de que toda la deuda de la pandemia es una deuda que se tiene que negociar universalmente para aliviar a los pueblos y a los países de lo que hoy significó pagar la pandemia. Pero acá tenemos que renegociar Itaipú de manera patriótica para que Itaipú comience a ser una herramienta para cambiar el modelo económico. Tenemos que entrar en la industrialización, tenemos que entrar en la producción basada en la tecnología, en el conocimiento científico. No podemos seguir siendo un país que manda rollo de madera, manda grano en estado natural, manda ganado faenado sin ningún otro procesamiento. Mandamos nuestro oro, mandamos el agua, entregamos sin ninguna... O sea, aquí tenemos que ser un país que cambie su modelo de producción. Tenemos que cambiar el sistema tributario. Hoy los impuestos están en la clase media y en la clase más pobre. Y las grandes fortunas del Paraguay no pagan impuestos. Entonces, a lo mejor al revés, hay que aliviar de impuestos a la clase media y la clase más vulnerable y buscar otros mecanismos. O sea, aquí hay muchas cosas para hacer con respecto al tema de la reforma económica y la reforma social. Ese discurso de Esperanza Martínez no hace que un sector empresarial no la apoye.
Pero no estamos hablando de todos los empresarios, no estamos hablando del microemprendedor, del mediano emprendedor. Cuando vino la pandemia nosotros hablamos, por ejemplo, aquellos que tienen una renta de 20, 30 millones de dólares de renta neta. ¿Cuántos paraguayos están ahí? No estamos hablando más de 100 familias y somos 7 millones de personas. Y eso lo está planteando, no es que Esperanza lo plantea, digamos, de manera unipersonal. Esto es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Biden, el presidente de Estados Unidos, está diciendo hay que hacer reformas porque las grandes fortunas en Estados Unidos tienen que hacerse cambio de los gastos de la pandemia y de la crisis económica que en este momento están atravesando ellos. Eso es un tema de debate en todas las economías del mundo. ¿Y por qué nosotros no deberíamos hacerlo? ¿Tu relacionamiento con ese sector empresarial cómo es actualmente? Bueno, yo converso con muchos de ellos. Justamente estábamos intentando con la UIP Joven, creo que la próxima semana les pedí yo una reunión para discutir un poco con ellos el modelo de industrialización en Paraguay. Yo soy de la que quiere que se haga una territorialización del Paraguay, que tengamos unas 6 regiones en el Paraguay y que cada uno de esos territorios tenga un modelo de producción, tenga sus redes de servicio en salud, en educación, para que llegue a los 7 millones de paraguayos. Porque hoy el Paraguay se desarrolla en Asunción, algunas ciudades de Central, en Caaguazú, en Itapúa, en Ciudad del Este, y el resto, andate a Emboscada, andate a Guarambaré, andate a qué sé yo, cualquiera de los otros distritos. Hay distritos que hace 100 años están en el mismo lugar, ¿verdad? Alto Paraná, creo que tienen, no recuerdo si son 30 y pico de distritos, y 11 de ellos tienen 1% de la población. 4 distritos tienen el 70%. Entonces, de todo el departamento son 4 los que están en un proceso de desarrollo, que tienen acceso a la salud, a la educación, al transporte, al trabajo. Y el que vive en el municipio que tiene 1%, ¿cuándo se acuerda el gobierno central? Nunca. Trajiste un material sobre ese tema, ¿eh? Sí, ¿Tenés para mostrarle? A ver si tenemos para... ¿Tiene que ver con esto? Esto ¿Sí? tenía que ver con el tema de la salud, ¿verdad? De la reforma de salud. No se ve bien esta lámina, pero estos círculos que ustedes... Acá está. Ay, Acá perdón. está. Esos círculos que ustedes ven allí son como hoy las regiones sanitarias. Y nosotros creemos que el sistema de salud tiene que abarcar más de una región sanitaria donde comiencen los servicios de atención primaria, los centros ambulatorios y los hospitales. Si pasamos a la siguiente lámina. ¿Esta es o otra? Esta es la lámina de una de las regiones. Espera, ¿querés desarrollar esto o buscamos otra lámina? No, te muestro esta, dale. para entender la diferencia. Ajá. Si nosotros miramos el Paraguay, fíjate que tenemos la mitad del Chaco, son 200.000 kilómetros cuadrados. Sí. Si dividimos la mitad del Chaco, norte o alto, ahí tenés 2 departamentos, tienen 85.000 personas. Un poquito más tal vez hoy con las cifras adecuadas al 2022. Si yo tengo que hacer un sistema de salud para la mitad, un cuarto del Paraguay, que son estos dos departamentos, ¿cómo hago un sistema que le llegue a 85.000 personas? ¿Cómo puedo, cuántos hospitales tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer una población tan dispersa? ¿Verdad? Aquí hay que tener un helipuerto, acá hay que tener un helicóptero para traer a la gente que está a 150 kilómetros, a veces no hay rutas, etcétera. Hay que hacer un sistema de salud diferente. Pasemos a la siguiente. A ver. Fíjense, por ejemplo, si tomamos la región de Asunción, Central, Cordillera, acá tenemos 3.200.000 personas. El sistema de salud de Alto Paraguay, Boquerón, no va a ser igual a este, porque aquí hay mucha gente, pero aquí también hay muchos servicios. Y no sé si podemos ver uno siguiente. A ver.
¿Este o pasamos a otro? Acá está, acá Guazú, ¿verdad? Sí. Fíjense, nosotros si tomamos todo ese territorio, decimos cuántas escuelas va a haber allí, cuántos centros de salud, cuántas unidades de familia, cuántos hospitales, y que el sistema de salud le llegue a ese territorio, allí se resuelva. No tenga que venir una persona porque tiene una fractura, porque tiene un embarazo complicado, hasta Asunción, porque resulta que ese territorio no tiene los servicios que se necesitan. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Y la última, tal vez, para mostrar Itapúa. Fíjense que 3 departamentos son 800.000 personas. Entonces, tomamos 3 departamentos, Alto Paraguay, 85.000, Central, 3 millones, Itapúa y el sur con 800. Cada uno tiene que planificarse de manera diferente y tenemos que desconcentrar y tenemos que planificar por territorio y población. Eso para las escuelas, eso para los centros de salud, eso para el tema del modelo de producción, etcétera, de tal manera a que pensemos llegar a un sistema de 7 millones de paraguayos. O sea, esta división que tenés del país, de 6 regiones, hablamos de puntos fundamentales como el desarrollo industrial, ¿verdad? Así es. Hablamos, o sea, la economía en este caso, hablamos de la salud y hablamos de la educación. Mira, un mapa parecido lo hizo Fernando Masi con una, creo que es una economista, donde ellos pusieron los territorios por producción. Y ellos clasifican todo lo que está en la frontera, ¿verdad? Digamos, Amambay, Canendillú, Itapúa, Alto Paraná y Ñembucú. Todo eso tiene una característica propia de países, de lugares de fronteras, donde sale, digamos, la producción de soja, etcétera. En cambio, en el centro, donde está San Pedro, Concepción, Caazapá, es la zona más deprimida, entre comillas, o menos desarrollada, ¿verdad? Asunción es un polo de desarrollo importante y el Chaco lo ven como un lugar de proyección. O sea, hoy, de manera moderna, tenemos que pensar en planificar pensando dónde está la gente. Entonces vos podés decir, esta zona va a producir tomate, esta va a producir papa, cebolla, esta va a producir... Pero en esa zona te permite, con ayuda de la universidad, con la ayuda técnica, mejorar la calidad, tener un sistema, digamos, de comercialización, un sistema, a lo mejor incluso de industrialización. En otros países hoy las industrias están al lado de donde se producen para que no haya costos de transporte. Entonces, un parque industrial al lado de una zona de producción puede permitir que la gente, ahí al lado, si tiene frutas, que al lado esté la fábrica que produce jugos, que produce mermelada, que produce galletitas, que produce otros alimentos procesados basados en la producción de alimentos que tenemos al lado. O sea, yo creo que esto es lo que tenemos que discutir. Y este tema de la matriz, quiero trabajar con los jóvenes emprendedores, porque resulta que en todo este tiempo que nos hemos endeudado de 2.400 millones de dólares a casi 15.000 millones, ¿cuánto le tocó a la industria paraguaya? ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio en relación al Ministerio de Obras Públicas? Entonces, si nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza, tenemos que darle trabajo, y el trabajo se hace con mano de obra intensiva, y eso se hace con sistemas de producción, con industrias. Así salieron los países adelante, ¿verdad? Y ese es un tema que nosotros no hablamos. El contrabando sigue siendo un problema cotidiano. Nosotros no hemos hecho una campaña de consumir lo que el Paraguay produce. Nosotros siempre preferimos todo aquello que viene de afuera, le damos preferencia a lo que da afuera. La gente que produce tomate tira el tomate, ¿verdad? Hubo manifestaciones donde tiraban en la calle sus tomates porque el tomate entra de contrabando. Entonces, si no hacemos una apuesta
a que la gente emprendedora, los pequeños, los medianos, los grandes productores, encuentren condiciones de crecimiento económico, garantías de que van a producir, de que va a haber competencia, de que va a haber reglas de juego claras, que se va a acabar la corrupción, que se va a acabar el cuoteo que se le pide a todos. Vos vas a poner un emprendimiento en la comisión, y la gente pide la comisión más grande que la inversión, ¿verdad? Y hacemos correr a toda la gente por nuestra corrupción. Doctora, ese es el debate. Sí, en cuanto a las estadísticas, ¿ustedes manejan algún tipo de estadísticas, de números, teniendo en cuenta nada más la encuesta que realizó, por ejemplo, Ati Snit, que la deja prácticamente en 7º lugar entre los candidatos a presidencia por parte de la oposición? ¿Ustedes tienen otros números, tienen otras percepciones o estadísticas también de este tipo como encuestas, por ejemplo? Bueno, yo tengo creo que 15 días como candidata. Yo quiero que me den todavía la oportunidad. Estamos saliendo, estamos trabajando, estamos saliendo a los departamentos, a los distritos. Denme 2 meses y después miremos las encuestas. El caso de que Fernando Lugo anuncia de que no va a ser candidato a senador, o al menos nosotros lo estamos buscando a ver si nos dice o no. No sé eso, qué sabe ella también, ¿verdad? Uno preguntarte si sabes algo de eso y otro si es que él no es candidato. ¿Te disminuye un poco eso dentro de la campaña, te pregunto? Bueno, el presidente Lugo es el presidente del Frente Guazú, nos acompaña, va a apoyar y sigue apoyando la candidatura, va a estar con nosotros en Ciudad del Este. Y queremos convencerle de que, por supuesto, él no se puede ir a su casa ahora. Y seguro O sea, lo vamos a convencer. ¿sí? Yo soy muy convincente. Pero ya les habló de eso. O sea, No, yo creo que son comentarios por ¿está el cansado momento. Fernando? No, yo creo que habrá, no sé en qué contexto lo dijo, ¿verdad? Pero por lo menos no tenemos todavía una posición que sea oficial de parte. Creo que fue en una entrevista y lo hizo como un comentario, ¿verdad? O sea, oficialmente Pero lo vamos hoy sigue a convencer. siendo, oficialmente hoy para Esperanza Martínez, Fernando Lugo es candidato a senador. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, bueno, para saber, porque al final son ustedes los que están ahí adentro, ¿verdad? Y si tiene alguna duda lo vamos a convencer. Bueno, doctora, hay también, como decíamos, ese otro sector que todavía les tacha a ustedes de izquierdistas, de que quieren convertir el país en un comunismo totalmente cerrado como se ven en otros países. ¿Qué les dice a esa población específicamente? Y que la gente tiene que juzgar por los hechos, no por las campañas políticas que hacen, por supuesto, los sectores que quieren disminuir nuestra candidatura. ¿Qué hicimos nosotros en el 2008 al 2012? Hicimos la salud gratuita, hicimos los equipos de salud de la familia y llevamos médicos a donde nunca hubo médicos, ni enfermeras, ni promotores de salud. Renegociamos Itaipú y históricamente, soberanamente, como no hizo ningún presidente en la República. Tuvimos crecimiento macroeconómico, tuvimos estabilidad económica, tuvimos poca deuda pública, no tuvimos déficit fiscal, al contrario. Bueno, entonces, si ese es el comunismo, entonces no deben tener mucho miedo de nosotros. Los empresarios ganaron más dinero en la época de Fernando Lugo que con los siguientes que supuestamente fueron presidentes empresarios. Pero usted responde. Y eso lo reconocen ellos hoy para atrás, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es un gobierno que mire a los 7 millones de paraguayos y no a 300, 400 familias privilegiadas en el Paraguay. Aquí lo que nosotros queremos que haya salud gratuita, que haya educación gratuita, que haya empleo para la gente, que haya seguridad, que podamos tener un país incluyente para todas las personas, que podamos pensar en todos los distritos. Por eso queremos hacer una fuerte descentralización en la inversión, en la programación. Eso es lo que queremos hacer. Y la gente sabe que estuvimos y qué hicimos. O sea, pueden mirar mi historia de vida, fui ministra de Salud, pueden juzgar, seguramente tuve aciertos y desaciertos, pero quiero volver para seguir haciendo lo que hice durante 4 años. Y la gente sabe
que nosotros vinimos para hacer un Paraguay para todos y todas, y ese fue el camino que hizo Fernando Lugo. El tema de las tierras, senador, sin duda alguna va a ser, y es una cuestión de debate permanente también, el tema de las invasiones. Siempre salió detrás, está el Frente Guazú, detrás está ese grupo. O sea, hoy, ¿cómo analizás eso a nivel país? Bueno, yo creo que el tema de la tierra es un tema que no podemos eludir. O sea, hay una crisis social importante. Yo estuve ahora en Buenos Aires. En Buenos Aires se habla de más de 1 millón de paraguayos en el exilio. Estuve en 2 o 3 barrios, el barrio 31, dicen que La Matanza y otros. Es casi el 50% de la población son paraguayos desplazados de este modelo de concentración de tierra a muy poca gente. Y lo primero que tenemos que hacer es un catastro de tierras. Tenemos que saber cuál es la situación. Acá dicen que hay más títulos que hectáreas de tierra de la población. Y comenzar por un diagnóstico y avanzar después en mecanismos de cómo resolvemos. Hay mucha gente que hoy ya pagó sus tierras en el INDER hace mucho tiempo y no tiene su título. Y sigue siendo un problema de la tierra. Veíamos en la sesión anterior, el senador Kencho Rodríguez mostraba la tierra que pertenece creo a los indígenas en el Chaco, invadida por empresarios. O sea, las invasiones no son solamente de la gente pobre, etcétera. Acá tenemos en Asunción las plazas invadidas por las seccionales coloradas, ¿verdad? Entonces, el problema es complejo y de muchas características. Y lo primero que tenemos que hacer es poder tener un mapa claro del problema y después sentarnos a buscar las soluciones. Pero tenemos que democratizar, tenemos que lograr, digamos, que la tierra sea un factor de pacificación de la sociedad y de desarrollo para todos los paraguayos y paraguayas. O vos no querés tener una casa propia, o él no quiere tener, o cuánta gente quiere un pedazo de tierra para producir y que ese sea el modelo económico para su familia. Y ese derecho no puede estar concentrado en 5 o 10% de la población. ¿Cómo hacemos eso? Y primero hay que mirar el problema. No puede haber un siguiente gobierno sin un catastro. Hay que hacer un catastro y poder definir dónde están los problemas. Algunos van a ser de fácil solución, porque ya son tierras pagadas, porque ya son tierras que el propio sistema público entregó, que no están regularizadas. Otros van a ser más complejos. Pero hay que, como dice al elefante, hay que comerle por partes, ¿verdad? Primero dimensionar el problema con seriedad, con respeto, con los mecanismos legales que corresponda, pero tenemos que hacer un trabajo importante en el Paraguay relacionado a la tierra. Doctora, ¿usted ya pudo salir a recorrer el interior del país con estas propuestas ya como candidata a la presidencia de la República? ¿Cuál es la percepción en caso de que lo haya hecho ya? Porque prácticamente en el interior del país donde más cantidad de personas aficionadas o fanáticas de colores y también, o sea, mejor dicho, partidos tradicionalistas y los colores hay en nuestro país, lastimosamente. Y mira, por supuesto no recorrí todo el país, pero estoy saliendo. Y yo te digo, mi experiencia del Ministerio de Salud. Yo trabajé en el Ministerio de Salud como ministra, no estoy segura, pero habrán sido unos 35.000, 36.000 funcionarios, el 80% era colorado. Trabajé con los colorados para hacer políticas públicas para los 7 millones de paraguayos. Y siempre que uno respeta a los funcionarios públicos, a los trabajadores, a la gente, y siempre que el objetivo sea para que le llegue a todos, la gente olvida esos fanatismos, no el 100%, pero hay una gran cantidad de paraguayos y paraguayas que quiere que esto cambie. Y con esa gente es con la que estamos trabajando y con eso vamos a producir los cambios. Yo les digo, el gobierno de Fernando Lugo, prácticamente todo el sistema público
era del Partido Colorado y trabajamos con ellos las políticas que nosotros llevamos adelante. Y en el caso de la salud, yo recuerdo que la gente me decía, Esperanza, ¿por qué no le cambias al director de tal distrito, ¿verdad? Porque había la presión, porque él es colorado. Yo le decía, y bueno, y tráigame otros médicos que no sean colorados, y no había en la región. Finalmente tenía que trabajar con la gente que ya estaba allí. Lo importante no es si es colorado, liberal o Frente Guazú. El problema es qué trato tenemos con ellos, qué reglas de juego tenemos para que funcionen las cosas y cómo hacemos funcionar las cosas. Y eso es gestión, y eso hay que hacer con ideas claras de lo que uno quiere. Cuando empezamos a trabajar y hacíamos los concursos, y muchos colorados ganaban, me sucedió con CENEPA, que y recordará si me está viendo la encargada de CENEPA de Caaguazú, creo que era una mujer que trabajaba en la seccional colorada y que era una colorada fanática. Se le tomó el examen, pero como hace 10 años estaba allí, dio el mejor examen. Y me preguntaron, ¿y usted le va a dar el lugar? Y le vamos a dar porque es la persona que más conoce. Y ella vino y me dijo, yo no esperaba que usted me dé. Y le dije, yo cuando termina a las 5 de la tarde tu trabajo, anda a trabajar en la seccional colorada. Pero de las 7 hasta las 5 sos una funcionaria de CENEPA y hacer lo que tenés que hacer por la gente. Ese método a mí me funcionó. Yo llevé 20 personas. Hasta ahora pueden ir a mirar cuántas personas hay de mi partido en el Ministerio de Salud. Y estuve 4 años, trabajé con la gente. Y yo creo que hay que confiar en la gente. Hay mucha gente honesta en el Paraguay. Hay mucha gente que quiere hacer cambios. Hay mucha gente que trabaja anónimamente, ¿verdad? Y por un grupo pequeño que está en todo este tema de la corrupción, del prebendarismo, sin embargo hay otra gente que es sumamente valiosa, es la que hace el Paraguay todos los días finalmente. ¿A qué, senadora, últimamente, y le consultamos a cada uno de los precandidatos que vienen acá, y con todo este tema de ultranza ha surgido el tema de el dinero del narcotráfico en la política, cada vez más metido? ¿Le preocupa eso, mirando un poco lo que podría ser el financiamiento de algunos candidatos? ¿Cómo va a controlar que no eso ocurra dentro del grupo político suyo, senadora? Bueno, en realidad nosotros como Frente Guazú solemos tener una campaña bastante austera. Nos manejamos con créditos que solemos sacar. Estamos todavía pagando créditos de las campañas anteriores. Trabajamos mucho más con los sectores, con los compañeros, con la militancia. Nosotros no estamos en la compra de votos y ese tipo, por eso que tenemos una reserva, y seguramente si tenemos que hacer alianzas con otros sectores, vamos a tratar de tener medidas de seguridad para garantizar que los recursos que nos puedan acercar sean los más transparentes posibles, ¿verdad? En general, yo soy de la idea, discutía la otra vez con Vargas Peña, porque él me decía, hay que demostrar muchos recursos porque eso da también solvencia a la gente que uno puede gobernar. Yo creo que el Paraguay tiene que entrar en un periodo de austeridad. Las campañas tienen que ser más austeras porque no están en condiciones con la pobreza de la gente, con la desigualdad de la gente. Y tenemos que buscar alternativas. Hoy están las redes sociales, hoy están mecanismos de organización a través de los grupos sociales, de los grupos. ¿Le sorprendió a usted la cantidad de políticos metidos en este tema que han surgido? Sí. ¿Le sorprendió? Nos sorprende porque uno va viendo que el crecimiento de la política, sobre todo en los partidos tradicionales, finalmente atrae a mucha gente justamente esa idea de que la política los vuelva millonarios, ¿verdad? Entonces hay como un modelo instalado en la política tradicional que yo voy a hacerme político para hacerme millonario en 4 a 5 años. Y ese es un tema de debate en la sociedad paraguaya y por supuesto que crea condiciones desiguales de competencia.
pero Y entonces nosotros acepta venimos, cualquier tipo de financiamiento. así es, pero nosotros venimos para cambiar, no para ser iguales. Pero hay casos también, doctora, en donde no solamente, y dentro de los propios políticos mencionan ellos, no solamente entran a la actividad política ya para hacerse millonarios, sino para ganar cierto respaldo, por ejemplo, y no ser investigados. Eso sí, bueno, pero es lo mismo, ¿verdad? Ya tienen un dinero, Claro. Digamos, de dudoso origen y entran para tener privilegios, digamos, a través de la impunidad o tener cercanías al poder, etcétera. Ese es un tema muy importante de debate, por eso que desde el Frente Guazú decimos que la política tiene que tener financiamiento público, como tiene hoy Europa. En Europa es el sistema público que te da 1.000 guaraníes y tenés que gastar 1.000 guaraníes en tu campaña, no más que eso, ¿verdad? Pongo como ejemplo, ¿no? Para entender. Lo mismo el tema del transporte público el día de las elecciones, porque las flotas de vehículos, etcétera, que se contratan, el propio sistema de transporte público, ¿verdad? Los dueños de los ómnibus que han tenido subsidios históricos, que nunca pagan, que están llenos de corrupción y que le dan una mala calidad a los usuarios, es porque hay acuerdos políticos. El día de las elecciones, estos transportistas son los que le acompañan a los partidos tradicionales habitualmente, ¿verdad? O sea, acá hay mucha descomposición en la sociedad y esto nos va a llevar mucho tiempo. No creo que ningún gobierno por sí solo vaya a hacer todos los cambios que sean necesarios, pero por lo menos la cabeza tiene que ser alguien que no entre en este modelo de corrupción para poder ser el ejemplo hacia abajo. Doctora, una consulta, o sea, una pregunta particular prácticamente, teniendo en cuenta de que usted, junto con Euclides Acevedo, son las figuras más representativas de la oposición fuera de la concertación, ¿podría darse una dupla Esperanza-Euclides, Euclides-Esperanza? La verdad es que no lo hemos discutido, ¿verdad? Yo a Euclides lo conozco hace mucho tiempo, pero veo un poco difícil. ¿Con quiénes ya dialogó así, sentada frente a frente? ¿Lo hizo con Efraín? ¿Lo hizo con Lo hice con Efraín, ahora me encontré con Hugo Fleitas en Buenos Aires, coincidimos en uno de los lugares, hablé con Katia, hablé algo con Martín Burr. En realidad con Sebastián es con quien solemos conversar por algunas cosas parlamentarias, pero no hablamos de la candidatura. Pero principalmente con ellos sí, ya he conversado y también con los otros articuladores políticos. Muchos son senadores que están dentro de los grupos o diputados, entonces tenemos también un trato parlamentario, etcétera, con Blas, con Eusebio, con todos los colegas liberales y de otras fuerzas políticas, el caso de Desiré, el caso del compañero de Hagamos. Bueno, en realidad siempre estamos debatiendo porque es parte casi de nuestro trabajo parlamentario. Nosotros tenemos una fotografía, una placa donde están todas las fotos de los candidatos y estamos agregando más porque en los últimos días se agregó el general Machuca, sí, ¿verdad? El general Machuca, que es candidato también, después también es policía, ¿cómo es? Se me fue también que nos enviaron, o sea, van surgiendo. Este es los candidatos en este momento, faltan algunos, falta el general Machuca y falta también el comisario. Compañero Cuba, ¿cómo te llevas? Bien, o sea, bueno, siempre que le preguntamos a todos, compañero, y bien, ¿cómo lo sabes? Depende de cómo amanece. La verdad que Payo se sentaba detrás mío en el Senado y nos conocemos de antes, sí. Sobre todo la hermana de Payo estaba casado con un colega médico, el doctor Pirelli, que fue un gran amigo mío, ya falleció, y sus hijos, o sea, nos conocemos antes de que él entrara a ser senador, etcétera, y se sentaba detrás mío, de modo que todos los días hablábamos juntos y tenemos una amistad anterior a la política, digamos. Bueno, acá evidentemente nosotros dimos a conocer la encuesta de TIESNID, pero van a surgir las encuestas. Creo que estamos a 7 meses. Sí. 7 meses de las internas. Y denme tiempo nomás. 2 meses, cómo no. Y vamos a tener también datos, seguramente van a empezar a surgir otras.
Porque este es el arranque de una campaña que va a durar, de mucho diálogo, va a ser difícil llegar a puntos. Ustedes ya tienen prácticamente armado el plan, hay que ver la concertación cómo recibe ese plan armado por regiones que tienen ustedes, ¿verdad? Yo creo que las cosas se van a ir. Hay que coincidir en varios puntos, ¿verdad? Claro, yo creo que sí. Yo creo que estos son procesos de construcción y de construcción de confianza, porque yo digo, hay que llegar con una propuesta clara y una conducción clara. No es nomás un concurso quienes son los más, digamos, los más populares o no, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá algunos de esos que pueden ser más populares o no que yo, pero con quien yo no me sentaría a trabajar con José Luis Chilaver, por ejemplo, que evidentemente él está en otro modelo y en otra propuesta. Por dar un ejemplo, él tampoco quiere saber nada del Frente Guazú, ¿verdad? Entonces, digo nomás, si en una encuesta saliéramos los dos, yo igual no podría trabajar porque tenemos dos propuestas totalmente diferentes y la gente necesita una propuesta clara para que cuando vote sepa qué nos puede pedir al final. Cuando nosotros estuvimos en el 2008 dijimos, vamos a renegociar Itaipú, vamos a hacer las políticas sociales, ahí se fortaleció el Tecoponá, la tercera edad, vamos a hacer la salud gratuita e hicimos. Entonces la gente tenía una propuesta y vio el resultado. Así tiene que ser en el 2023. Doctora, muchísimas gracias por estar esta noche, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, doctora Esperanza Martínez, entonces, precandidata. ¿En este caso es del Frente Guazú o ya es otro...? Frente Guazú Ñemonguetá. ¿Así se llamaba? Sí, porque son dos espacios que se están uniendo. Ya, ¿pero eso es con un reconocimiento de movimiento o no? ¿O cómo van a hacer eso? Bueno, todavía tenemos que inscribir todas las concertaciones o los acuerdos, todavía no está el periodo de inscripción. Claro, bueno, Frente Guazú Ñemonguetá. Entonces, la precandidata a la presidencia de la República. Vamos a la pausa y ya volvemos.